Breve historia de Anthony Burgess, que vivió entre los años 1660 y 1664. Anthony Burgess fue un erudito piadoso, culto, capaz, un buen disputador, un buen tutor, un eminente predicador, un divino sano, ortodoxo. Nació del hijo de un maestro de escuela en la ciudad de Watford, del condado de Hertfordshire. Ingresó en el St. John College de la ciudad de Cambridge, Inglaterra. En 1623 se graduó con una licenciatura en 1627. Luego se trasladó al Emmanuel College, donde fue elegido para una beca y obtuvo una maestría en artes en 1630. En él, a principios de la década de 1630, Burgess enseñó a John Wallis, el futuro profesor de geometría saviliano, que, como Burgess, se convertiría en miembro de la Asamblea de Westminster. Ya William Shankin, mejor conocido como autor de una exhaustiva exposición de Judá, Burgess sirvió como vicario de la ciudad real de Sutton Coldfield, del condado de Warwickshire, desde 1635 hasta 1662, excepto algunos años en la década de 1640. Durante la Guerra Civil, los soldados del rey persiguieron sin piedad a los ministros puritanos, saqueando sus casas, desalojando a su familia. Burgess huyó a la ciudad de Coventry en busca de seguridad del ejército del rey, donde se convirtió en uno de los capellanes de las guarniciones parlamentarias y se asoció con varios ministros piadosos, incluido Richard Baxter. Desde Coventry, Burgess se unió a la Asamblea de Teólogos de Westminster, donde se hizo conocido por su astucia y piedad teológica. Durante sus años en Londres, predicó al Parlamento en al menos 6 ocasiones. Estos sermones muestran un énfasis completamente bíblico, un énfasis en mantener la disciplina de la Iglesia y un aborrecimiento de los errores antinominianos. En 1645 reemplazó al expulsado Thomas Crane como vicario de la iglesia de Guildhall en St. Louis, Sherry, donde estableció un presbiterio congregacional. En 1647 firmó el testimonio de los ministros presbiterianos de Londres contra la tolerancia de la herejía. Donde quiera que iba, era estimado como un predicador eminente y también como un divino sólido. Después de que la Asamblea de Westminster terminó su trabajo en 1649, Burgess regresó a la ciudad de Sutton Coldfield. Al notar su potencial para ser profesor universitario, el obispo Hackett de Lichfield supuestamente le suplicó a Burgess que renunciara a sus puntos de vista inconformistas. Hackett estaba familiarizado con Burgess a través de sus escritos, que analizan a fondo cada tema que aborda. Durante un lapso de 15 años, entre los años 1646 y 1661, Burgess escribió al menos una docena de libros basados principalmente en sus sermones y conferencias. Sus escritos revelan un conocimiento académico de Aristóteles, Séneca, Agustín, Aquino, Lutero y Calvino. Hizo un uso juicioso de las citas griegas y latinas mientras todavía razonaba en el estilo sencillo de la predicación puritana. En Burgess, un erudito culto y un predicador experimental se combinaron para producir una escritura astuta, cálida, devocional. Varias de las principales obras de Bruegges tienen un fuerte énfasis polémico. Su primer gran tratado, La retribución de la ley, de 1646, basado en 29 conferencias dadas en la iglesia de Lawrence Sherry, reivindicó la visión puritana de la ley moral, de los pactos de obras y gracia en oposición a los católicos romanos, a los arminianos, a los socinianos y especialmente a los antinominianos. De años más tarde, Burger escribió contra los mismos oponentes, Max Baxter, en su primer volumen sobre la justificación. Refutó el trabajo de Baxter
por sus tendencias arminianas que promovieron un proceso de justificación que involucra la cooperación de la gracia divina y las obras humanas. Su segundo volumen sobre la justificación, que apareció 6 años después, en 1654, analiza la justicia natural de Dios y la justicia imputada de Cristo. Esos dos volúmenes contienen 65 sermones. Sus 555 páginas son de doctrina del pecado original, 1659, atrajo a los anabautistas a la refriega. Burges escribió como un fiel administrador de los misterios de Dios. Además de ser polemista formidable, se destacó como escritor experimental. Él separó magistralmente lo precioso de lo vil en la elección del hombre piadoso, basado en 13 sermones sobre el Salmo capítulo 4, versículos 6 al 8. Su éxesis detallada en su trabajo de 145 sermones sobre Juan capítulo 17, su comentario de 300 páginas sobre Primera de Corintios capítulo 3, su comentario de 700 páginas sobre Segunda de Corintios capítulo 1, son reconfortantes y conmovedores. Cumplen el objetivo de Burgués de esforzarse en la exposición verdadera y sólida para reducir toda la doctrina y controversias a prácticas y experimentales que la vida y el alma de todos. Burgues fue expulsado por la ley de uniformidad de 1662, resistiendo el deseo de formar un conventículo. Se retiró a la ciudad de Tamworth, del condado de Staffordshire, donde asistió a la iglesia parroquial de su amigo Samuel Langley, un ministro piadoso, pero conformista, hasta su muerte en 1664. Burgess ha sido seriamente subestimado en la historia de la Iglesia. Es uno de los pocos de los principales autores puritanos que no tuvo que una reimpresión de sus obras del siglo XIX. Muchos de sus libros son dignos de ser reimpresos hoy. Refinamiento espiritual, la anatomía de la conversión verdadera y falsa. Se realizó recientemente 2 ediciones en 2 volúmenes de Burgess, Refinación Espiritual. La primera edición, un facsímil, contiene el texto íntegro completo de 1658. La segunda edición de Refinación Espiritual, una edición abreviada, vale la pena la inversión para aquellos que tienen dificultades para leer el facsímil, aunque se han eliminado las secciones de lección. Burgess, una obra maestra, ha sido llamado una anatomía inigualable de la religión experimental. El primer volumen, subtitulado Tratado de Gracia y Seguridad, contiene 120 sermones. El segundo, subtitulado Un Tratado del Pecado, con sus causas, diferencias, mitigaciones, agravamientos, contiene 42 sermones. En la primera sección del primer volumen, Burgess analiza la seguridad y refuta el error antinómico de que las marcas internas de gracia en un creyente no son evidencia de su justificación. En nuestra opinión, las primeras 60 páginas de la edición facsímil son el mejor tratamiento sobre seguridad en toda la literatura puritana. Aquí hay una cita de lección en la que Burgess muestra la necesidad de dar prioridad a Cristo y sus promesas en lugar de las marcas de la gracia para determinar la seguridad de uno. Debemos tener en cuenta y cuidado de no mirarnos a nosotros mismos para encontrar gracia en nuestro propio corazón, ya que de ese modo nos olvidamos de esos actos de fe por los cuales nos cerramos con Cristo inmediatamente y confiamos en Él solo para nuestra justificación. El miedo a esto ha hecho que algunos clamen totalmente el uso de signos para evidenciar nuestra justificación. Y la verdad es que no se puede negar, pero muchos de los hijos de Dios, mientras estudian, examinan si la gracia está en sus almas para que al descubrirla tengan cómodas percepciones de su justificación, son muy negligentes. De esas elecciones y principales actos de fe mediante los cuales tenemos un consentimiento, una reclinación sobre Cristo para nuestra aceptación con Dios. Es como si el viejo Jacob se regocijara tanto en el carro que José envió, por el cual sabía que estaba vivo, y que no deseara ver a José en persona. Así, mientras estás tan lleno de gozo al percibir la gracia en ti, olvidas el gozo en que Cristo mismo, que es más excelente que toda la gracia. Las secciones 2 y 3 describen numerosos signos de gracia. Las 9 secciones restantes de este volumen discuten la gracia en términos de regeneración, la nueva criatura, la obra de Dios,
la gracia en el corazón del hombre, la gracia que lava o santifica, la conversión o volverse a Dios, quitar el corazón de piedra, el Espíritu de Dios dentro de cada uno de nosotros, la vocación, el llamado. En todo momento, Burger distinguió la gracia salvadora de sus falsificaciones. El segundo volumen de Refinación Espiritual, Burger, se centra en el pecado. Él absorbe el engaño del corazón humano, los pecados presuntuosos, dominantes, la hipocresía, la formalidad en la religión, la conciencia equivocada, los pecados secretos que a menudo pasan desapercibidos. Positivamente explica la ternura de un corazón misericordioso, mostrando que un escrutinio estricto en el corazón y los caminos de un hombre con un santo temor de pecar consiste en una vida evangélica de fe y gozo en el Santo Espíritu de Dios. En su objetivo, como se indica en la portada, es desenmascarar a los cristianos falsos, aterrorizar a los impíos, consolar, dirigir al santo que duda, al hombre humilde, exaltar la gracia de Dios. Hablando de la regeneración, Burges escribe lo siguiente: si Dios obra esto en usted, se sorprenderá al ver la diferencia entre usted ahora, que una vez fue, y todo lo que ha oído, leído, predicado. No es nada comparado con lo que siente, pero ¿cómo he de temer que muchos hayan visto la piedad, sino en el mapa solo que nunca tuvieron experiencia de la cosa en sí mismo? Cotton Mather, miembro de la Orden del Imperio Británico, que fue un clérigo puritano y autor de la Nueva Inglaterra colonia, escribe en su estudiante y predicador lo siguiente: de Burgess puedo decir, he escrito para ti cosas excelentes.